Hoy en la serie de la obra del Espíritu Santo y la predicación de la regeneración, quiero hablarles acerca de regeneración versus redención, ¿verdad? O redención, que va primero, versus regeneración. Y quiero compartir con ustedes el texto sagrado. Estoy en Colosenses capítulo 1, el versículo 11 al 14. Así quiero iniciar la predicación de hoy acerca de redención versus regeneración. Dice el texto sagrado en Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 14, en el nombre de Jesús. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén, muy amable. De esta combinación sí que todavía no le he hablado, ¿verdad? No he hecho con ustedes esa combinación de redención versus regeneración. Aunque sí de regeneración hemos hablado por años y de redención también. Pero en la obra del Espíritu Santo es sumamente importante que nosotros podamos ver cómo obra. Qué tan interesante la regeneración y cómo puede trabajar con la redención. Ustedes conocen el concepto de redención, ¿verdad? Que tiene que ver con liberar, comprar, ¿no? Que son sinónimos del concepto de redención. Es la liberación de la condición de esclavitud, de castigo o de deuda. Y usted lo puede analizar por separado, cada uno de los conceptos o de sus sinónimos, para poder adentrarse en el texto sagrado conforme a lo que establece la Escritura. Hemos sido comprados ya por Cristo, porque nuestro padre Adán
comprometió su descendencia. Al comprometer su descendencia por causa del pecado original, requería que, conforme a la primera promesa de redención, se pagara o se entregara el descendiente de la mujer que habla Génesis 3:15 y que sea golpeado en el talón del pie o calcañar, que no es una herida mortal en términos de destrucción, pero que éste golpeara en la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua, que sí es una señal de destrucción, porque aunque Cristo fue a la cruz por nuestros pecados y fue molido, como dice la Escritura, el golpe que él recibe es en el talón del pie, no es en la cabeza, porque él resucita, él se levanta para poder ser efectiva la redención, porque si él no se levanta de los muertos por medio de la resurrección, entonces no se hace efectiva la redención que había obtenido mediante su sacrificio en la cruz. Entonces hemos sido comprados porque nuestros padres nos vendieron. Así que tiene que ponerle ahí ojo a eso, porque hay padres que venden a los hijos. Tienen derecho para venderlo. Lo venden porque comprometen sus hijos con dinero no apropiado, y el dinero de sangre llama sangre y la descendencia sigue tras la sangre. Lo venden porque hay un concepto que se llama cobertura, es un tipo de protección en la que los padres tienen esa protección sobre los hijos, y cuando esa protección se daña, el ataque que viene sobre el papá le cae a los hijos porque se debilita esa protección. Entonces tiene que ser fuerte esa protección. Lo que estoy diciendo es que el pecado que cometen los padres hace que los hijos sean vulnerables a esos mismos pecados, aunque ellos no sepan que los padres están cometiendo esos pecados, porque le damos legalidad a los espíritus de maldad para operar en nuestros hijos. Y ese es el concepto de cobertura. Entonces Adán, a su descendencia, la ligó, la ató, la esclavizó bajo la mano de Satanás. Y entonces todos los descendientes de Adán necesitábamos ser rescatados, necesitábamos ser liberados, y entonces aquí aparece Cristo, y esa es la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Pero ¿qué dicen ustedes que yo soy? Ahí Pedro está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el enviado de Dios para rescatarnos, para comprarnos, porque pertenecemos al reino de las tinieblas, porque nuestro Padre nos entregó y Él había sido enviado para eso. Es el concepto de Mesías, de Salvador. Es liberación de una condición de esclavitud, y justamente todos los que estamos aquí hoy, en algún momento fuimos esclavos del pecado. Respondíamos al pecado como un vicio. Dice que hay gente que es cuerdo, que es fuerte, y como digo yo en mi casa, cuando tengo alguna praxis o alguna actividad, yo no soy esclavo de nada, yo no tengo por qué obligatoriamente tener que beber algo, comer algo cada día, porque eso se vuelve en esclavitud. Yo no tengo por qué repetir eso diariamente. Yo pudiera cambiar, comer hoy una cosa o beber algo hoy. Entonces, el concepto de esclavitud es ese, y para lo que ya me interpretaron o hicieron el juicio acerca del concepto, es real. Todo aquello de que yo no me puedo desprender, yo soy esclavo de. Ahora, en concepto de pecado, todos fuimos esclavos del pecado porque respondíamos a nuestra naturaleza concupiscente,
que heredamos de nuestros padres y que nos guiaban a hacer aquello que nosotros, aún estando conscientes que no era bueno, lo hacíamos. Hoy lo hacemos conscientemente, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestra condición y de pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para no volver a caer en lo mismo. Y esa es la diferencia entre alguien que ha aceptado la redención y el que no lo ha aceptado. El que no ha aceptado la redención permanece en su condición de esclavitud, tiene un jefe, ¿verdad? Tiene un estatus, tiene quien lo dirige y él no se puede zafar. Porque la única manera de alguien zafarse de Satanás es aceptando la redención de Cristo. Porque ya hay todo un acta que se levantó en tribunales espirituales donde los descendientes de Adán, Satanás tiene control sobre ellos y entonces Cristo es el que viene a tomar esa acta y a publicarla. Y lo que ha hecho es que nos ha dado la opción libremente por medio de la redención para que nosotros podamos aceptarla, aceptar el desafío de la compra, del rescate, de la liberación, pero hay que aceptarlo. Bien, hay una persona que está prisionero y le dijeron a él que él puede salir mediante el pago de una fianza. Y él dice, no, yo no quiero salir de aquí por fianza, yo quiero salir de aquí porque me declaren inocente, porque yo soy inocente. Y dice que no va a salir y se queda ahí. Bueno, ahora nosotros, para ser rescatados de la esclavitud, necesitábamos a Cristo y Él lo hizo. Ahora, está en la responsabilidad de nosotros que estemos dispuestos a aceptar esa salida. Y del castigo, que ahí va en el concepto, porque el hecho de tener una relación con el infierno y pertenecer a ese reino, eso implica que hay castigo sobre nosotros. Inclusive el concepto de vida eterna y de muerte eterna, ahí es donde está el estrecho margen. En que la vida eterna es estar al lado de Dios para siempre y la muerte eterna es estar al lado de Satanás y del infierno para siempre. O sea que tan solo estar al lado de Cristo ya es suficiente. Entonces, por estar en el área que corresponde al infierno, ya eso es suficiente para estar castigado, no solamente en esta vida, sino en la vida futura, cuando pasemos del estado de vida físico al estado de muerte física. Entonces ahí ya entra el castigo. Entonces ya el Señor nos ha librado de ese castigo y ha pagado toda una deuda por nosotros. La obra por excelencia de Cristo Jesús, fue la redención. Y la obra por excelencia del Espíritu Santo es la regeneración. La obra básica de Cristo y la obra básica del Espíritu Santo, obra por excelencia, están íntimamente relacionados. Dice Romanos 3:22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, para que haya justificación, que es el concepto en la Escritura de declarar libres de culpas, para que alguien pueda ser declarado libres de culpas, necesita aceptar la redención en Cristo. Yo no seré justificado por mis buenas obras, ni seré justificado porque ejerza ministerio. No seré justificado por eso. Seré justificado por la fe en Cristo, por medio de aceptar su redención. Las buenas obras, la buena conducta y el buen lenguaje es parte
de la dinámica de los hijos de Dios, pero no garantiza la salvación ni el rescate, sino que es aceptando la redención en Cristo Jesús. Porque la justicia de Dios, por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre un ser humano y otro ser humano que están bajo el pecado. Ahora, sí hay diferencia entre un pecador que ha aceptado la redención y ha sido transformado por medio de la regeneración y el que no lo ha sido. Pero en el contexto de ser humano no hay diferencia en términos de su condición pecaminosa, porque todo ser humano ha caído de la gracia de Dios por medio del pecado original que heredamos de Adán. Entonces no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que para poder entrar en la gloria de Dios, que es su presencia, para poder entrar en la vida eterna, en la presencia de Dios, requiere de entrar por medio del trabajo hecho por Cristo en la cruz, la redención y por medio de la regeneración. Entonces el texto está diciendo, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Porque el único que llena las expectativas de la justicia de Dios es Cristo. De ahí es que dice gratuitamente. Pero ese concepto de gratuitamente es lo que yo estoy recibiendo, pero a Cristo le costó. Y por eso la palabra habla de precio, porque a Él le costó, a Cristo le costó. Pero Él me regala y yo la recibo gratuitamente. Lo que está diciendo es que por mis obras nunca lograré llenar las expectativas de la justicia de Dios. Porque el único que ha llenado las expectativas de la justicia de Dios es Cristo, que no habiendo pecado en Él, aceptó llevar el pecado de la humanidad completa. Y como Dios tiene que castigar el pecado, castigó el pecado en Cristo, para que todo ser humano en Él pueda encontrar redención. Y por eso es gratuita, porque es por su gracia, por la gracia de Dios, que es una manifestación del amor de Dios. Dios te ama tanto, me ama tanto, que establece la gracia, porque el amor, ya ustedes saben, que se manifiesta a través de la gracia, de la misericordia y de la paciencia, que componen el amor. Por medio de la gracia, cuando usted ama a alguien, usted puede darle aquello que esa persona no ha trabajado, no se ha ganado ni ha producido, y usted lo hace por amor. Eso hizo Jesús. Y hoy estamos aquí por su gracia. Y esa gracia fue mediante la redención, porque ese es el concepto en la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el concepto de la gracia redentora, que es parte del amor de Dios hacia el ser humano perdido. Por eso Colosenses está diciendo, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ahí está la palabra ha sido ya establecida. Dice, fortalezcanse con todo poder, sean fortalecidos. Y en medio de la crisis que ha vivido el mundo por causa de la pandemia, en esta mañana cabe decirle, fortalezcanse en el Señor, que estén fortalecidos.
Estén arraigados y cimentados, que el Señor no nos ha desamparado, ni nos ha dejado. Estén fortalecidos, que su espíritu esté en consonancia con su corazón y sus emociones. Y estén fuertes, capaces de resistir lo que sea, venga de donde venga. Cual fuere la situación, conforme a la potencia de su gloria. Entonces aquí añade, sean fortalecidos en potencia. ¿Sí? Fortalecidos a la N, ¿verdad? Póngale un número ahí que usted quiera, en potencia. Fortalecido de manera extraordinaria. ¿Por qué? Por la potencia de su gloria, por el poder de Dios, de su presencia en nosotros. Para toda paciencia y longanimidad. Si usted observa, en la traducción al español hay dos palabras ahí que son sinónimos, que la paciencia y la longanimidad. Sin embargo, la paciencia es para usted en este caso y la longanimidad tiene que ver con la paciencia de Dios. Fortalezcanse ustedes en Dios, en su gloria, en su presencia. Tengan paciencia, sean pacientes. Y entonces añade longanimidad, porque Dios también es paciente para con ustedes. Dios es paciente para los que están viviendo en una condición que no es la condición que debe vivir como hijos de Dios. Ahí se ve la longanimidad. Porque Dios no quiere castigar a la gente en medio de la situación. Es como un padre que le da oportunidad a los hijos sabiendo que lo están haciendo mal, pero no lo castiga, sino que le da oportunidad a ver si se arrepienten, a ver si podemos renunciar a la condición que tenemos. Y por eso es que usted va a encontrar a gente que no sirve a Dios dando testimonio, diciendo Dios estuvo conmigo. Eso vino de Dios porque estuve acorralado, estuve a punto de fracasar porque Dios es paciente contigo. No significa que está probando lo que tú estás haciendo, sino que Él tiene propósito contigo y es paciente. Y es paciente con muchos de nosotros que en algún momento se nos ha torcido el pie en término espiritual y no hemos podido permanecer derecho. Y ha sido paciente hasta que nos ha enderezado. Aleluya. Y es paciente con lo que todavía están torcidos y quiere enderezarlo. Y eso es lo que dice, ¿no? Allanar el camino para que lo torcido se enderece. ¿Ok? Y no se salga del camino, sino que pueda permanecer en el camino correcto. Y entonces le añade con gozo. En medio de la pandemia y con gozo. Algunos que se vieron medio aprestaditos porque no pudieron, cuando pasó la gracia de los 3 meses, no pudieron pagar o seguir pagando la hipoteca o la deuda del carro, y con gozo. Sí, porque el concepto aquí de gozo es más allá que lo que se ve a simple vista, y es más allá que lo humano, que lo natural y que lo emocional. Porque es una dinámica de fortaleza espiritual y de confianza en Dios que produce satisfacción en nosotros. Que pase lo que pase, estamos fortalecidos. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, para poder permanecer en Dios en medio de cualquier situación, necesitamos que internamente se esté produciendo aquello que hace el Espíritu de Dios, que es como una fuente inagotable de vida eterna. Es una fuente que salta para vida eterna. Así es el gozo. Es permanente. Le dijeron que iba a morir, pero ella sigue gozosa
y el que lo va a visitar le da una palabra que sale fortalecido. ¿Por qué? Porque no está viendo la muerte como su final, sino que está en la mano de Dios y sabe que cual fuere su estado, Dios está con ella. Y no va a ceder bajo ninguna circunstancia, ni va a estar cabizbajo, porque su esperanza está en Dios. Y eso produce gozo. Aleluya. Y dando gracias al Padre que nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Agradecido de que, que el Padre me haya dado la oportunidad por medio de Cristo para que yo participe de esto. De la bendición de la salvación de su gracia y de su palabra. Y tener clara la vista de que me espera un lugar mejor que el que yo estoy viviendo ahora. Que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Me ha hecho partícipe de esto. Yo no merezco eso. ¿Cómo lo lograría? No había manera, pero Él me hizo partícipe. ¿Y cómo lo vamos a manifestar? Por medio de agradecimiento. Dicen en el sur que hay gente que andan como al que le deben y no le pagan. Y dicen también que andan algunos como un machete boto. Un machete como que no está amolado. O sea, que como que en el rostro están diciendo que están mal. Y usted ve que si viene alguien a la congregación y encuentra a los hermanos de la iglesia mirándolo así como... Fíjese que existe la mirada, se pueden leer la mirada, eso es parte de una dinámica de la semiología. Y hay una mirada de aceptación que le damos a la gente. Cuando miramos a alguien, lo aceptamos o lo rechazamos. A veces no es rechazándolo, sino que tenemos una situación que no nos hace ver ni siquiera a la persona que está frente a nosotros. Ahora, si hemos sido redimidos por Cristo, si nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz, ¿cómo vamos a estar todo el tiempo incómodo y con un rostro como atravesado? ¿No hay un día que podamos tener una mirada como de aceptación a la gente, de que estamos conformes? ¿Hay alguien aquí hoy? Hay un día que, no sé, la gente dice que se levantaron del lado, no sé de qué lado fue. Pero hay otro día que la gente dice, hoy ni me hable, que se me cruzaron los apellidos. Yo le expliqué ya lo que significa que se crucen los apellidos. Eso significa que los espíritus generacionales del papá se cruzaron con los apellidos generacionales, con la herencia generacional de la mamá. Y cuando esos espíritus hicieron así, ¡fu! Está cruzado. Y le dicen a la gente, se me cruzan los apellidos hoy. Ya usted sabe que tiene que andarlo de lejos. Pero supongamos que un día le pase eso, pero todo el tiempo. ¿Hay alguien agradecido hoy? Amén. Estamos agradecidos porque el Señor nos ha hecho participar. Y esto es por Cristo. Participar de la herencia de los santos en luz. O sea que ahí se maneja el concepto de santificación que veremos más adelante. Nos ha hecho participar junto con los santos, o sea, nos ha santificado el Señor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y no produce gozo eso? Saber que éramos esclavos de Satanás y que vivíamos en tinieblas y que hoy somos libres. Aleluya. ¿Alguien puede gritar eso? Soy libre de la potestad de las tinieblas. Aleluya. El Señor me ha libertado y Satanás, las tinieblas, no tiene poder sobre mí. Oh Dios santo. Esa es una bendición, un ejercicio mental, espiritual mental que debemos hacer. Nos ha librado ya. Él no tiene poder sobre mí. ¿Qué hace Él para hacerme que yo caiga en su garra? Que por medio de mi propia naturaleza me da ofertas para que yo consiga aquello que es una necesidad por medios incorrectos. Y entonces así yo caigo en sus garras. Pero ya el Señor me libró de eso.
por su redención. Y si soy regenerado, no termino cayendo de nuevo en las tinieblas, porque la simiente de Dios va a permanecer en nosotros y no nos dejará caer. A veces, y creo que se lo conté una vez, yo tuve un empleo que yo sentía que los vellos se me quemaban porque me acercaba demasiado al infierno, ¿no? Era tan difícil la situación, y le conté que salí corriendo de ahí porque yo sentía que se me quemaban los vellos en términos espirituales. Sentí el calor del infierno y me daba cuenta que si seguía ahí en cualquier momento iban a tener que irme a rescatar, porque estaba difícil la cosa. Y así es la vida. O sea, hay situaciones donde uno siente como que el fuego del infierno lo quema por el ambiente y por todo lo que están haciendo la gente cerca de uno, que uno tiene que salir corriendo. Y entonces Dios nos da las herramientas para decir: mijo, muérete de hambre, literalmente. Cuando renuncié no tenía de qué iba a comer el día siguiente, ni cómo iba a pagar la casa donde vivía. Pero gracias al Señor por su misericordia, que no me dejó caer del todo, aunque sentía que a veces el fuego era tan fuerte que subía y como que me quemaba. Y pedía perdón, pero como quiera sentí el ardor que me seguía quemando. Entonces es posible que uno se vea, puede ser en un trabajo, en un ambiente en la que uno siente, entonces Dios dará la salida a su tiempo, ¿verdad? A su manera, Él lo hace. Mi caso no es tu caso, ¿okay? Y el modelo es Cristo, y el Espíritu de Dios se encarga a cada uno de darle la salida en el momento que sea, para que no terminemos en fracaso. Él nos guardará. Ya el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces hemos pasado de las tinieblas al reino de Dios. Y para hacer ese switch, ese paso, se necesita la regeneración, que es lo que va a hacer que cambiemos de estatus. De las tinieblas, por medio de la redención, salimos y entramos en el reino de Dios por medio de la regeneración. Se lo explicaré mejor posiblemente la próxima semana, que quiero conversar con ustedes acerca de los beneficios de la regeneración, y hay unos conceptos ahí que me gustaría manejarlo, porque el tiempo de hoy sé que no me dará para llegar hasta ahí. Pero hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios, del reino de Dios. Significa que deberíamos estar celebrando. Cuando venimos a un lugar como este, un lugar que hemos elegido para reunirnos como iglesia, deberíamos venir exactamente para eso. Para agradecer a Dios, para escuchar una palabra, pero poder alabar a Dios, compartir con nuestros hermanos con alegría, con gozo, porque nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas y del poder de Satanás al reino de Dios. Ya no tiene poder sobre nosotros, ya no puede operar sobre nosotros, no hay manera de que pueda operar. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y es dos puntos importantes, ¿verdad? El pecado, el perdón de pecado y la sangre de Cristo. Porque el derramamiento de la sangre de Cristo, aunque la sangre fue física, produjo un efecto importante en el mundo espiritual. Porque Cristo en la redención a nosotros, en su sacrificio, hace algo interesante. Y es que Él, que es el postrer Adán, que dice la Escritura, vino en el escenario donde Adán fracasó y venció a Satanás, en ese mismo escenario. Y vino como hombre, se expuso con limitaciones como ser humano y no se aferró, dice la Escritura, el ser igual a Dios, sino que se despojó de aquello que se conoce como inmunidad, que existe en el mundo físico en términos de los embajadores y en términos de acuerdos, ¿verdad?, que se han hecho, y en términos de los congresistas en los países del mundo existe el concepto de inmunidad. Cristo, como Hijo de Dios, tenía inmunidad y Él renunció
para exponerse y ser llevado a todo vejamen que pueda ser sometido un ser humano para lograr redimirnos. ¿Redimirnos de qué? De nuestra condición de pecado. Por eso dice que tenemos perdón y que hemos sido redimidos por su sangre. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario cuando abrieron el costado de Cristo. El soldado romano dice que abrió su costado y que toda el agua se había reunido en una parte y que toda la sangre se había reunido en otra por causa del tipo de sufrimiento. La muerte de Cristo, su sufrimiento, lo llevó a que la sangre se separara del agua y cuando se abrió el costado salió. Entonces esa sangre que fue derramada es un pago que Cristo hizo por nosotros para la muerte de Cristo, su sufrimiento, bendito es el nombre lo de Dios. llevó a que la sangre se separara del agua. Por eso el apóstol y cuando Pablo se abrió el costado, dice: ¿no ignoráis que vuestro esa cuerpo es sangre templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros? Interesante. ¿Ignoran ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y entonces dice, el cual está en ustedes. Entonces está aquí modificando el cuerpo del creyente. Y por eso dice, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo está en nosotros, porque somos hijos de Dios. Y ya saben que para poder tener el Espíritu Santo, primero hay que ser, ¿qué? Regenerado. Porque cuando somos regenerados, que el Espíritu Santo viene a vivir. Antes de ser regenerado, el Espíritu de Dios nos convence. ¿Nos convence de qué? De nuestra condición de pecado, para que demos el paso apropiado, pero Él todavía no vive en. Y yo sé que el Espíritu de Dios está trabajando en mucha gente, y posiblemente haya alguien aquí que el Espíritu de Dios ha estado trabajando en él, tratando de convencerlo para que pueda servir a Dios, pero todavía no vive en él, pero sigue trabajando alrededor. Inclusive lo protege de situaciones que se dan. Hace que el vehículo se le dañe para que en ese tiempo que lo está arreglando no se encuentre con el problema. O le da sueños. Dios le da sueños aún a la gente que no conoce de Dios. La iglesia se ha creado, ¿verdad?, un marco religioso estructural donde entiende que Dios solamente le habla a aquellos que son hijos de Dios. Pero recuerde que la criatura de Dios, que nosotros también éramos antes, Dios nos hablaba con el propósito de que aceptemos la redención y la transformación. De manera que Dios sí está trabajando con gente que no conoce, que no lo conoce, que no le sirve, y lo está protegiendo y guiando. Ahora, el Espíritu de Dios vive en aquellos que ya han aceptado la redención y que han sido regenerados. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y yo creo que en términos general y prácticos, le dice, y va a salir así, va a salir vestido así, va a salir vestida así. ¿Por qué tú tienes que enseñar tanto? Y tú no eres una hija de Dios. Y tú no eres cuerpo de tu cuerpo no es templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué hay que enseñar tanto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que tú quieres vender? Tú no eres una hija de Dios. ¿Y qué es lo que tú quieres vender? Dime, ¿a quién tú quieres atraer? ¿Al Espíritu Santo o a quién? Dime. Entonces, eso es lo que está diciendo. Pero tu cuerpo no es templo del Espíritu Santo. Oye, ¿se te olvidó? No, lo que pasa es que hay gente que no ha sido regenerado. Y enseñan tanto que uno no lo puede mirar porque los ojos se le van. Entonces, ¿qué? ¿Templo del Espíritu Santo? Es diferente. Entonces eso es lo que dice. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No hagas, no hables, no enseñe tanto, ni hable tanto, ni haga tanto que diga que no parece que por ahí pasó el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente? Sencillo, tienen que ser transformados para que ya no sean viciosos la conducta. Esa conducta pueda ser moderada, necesita que el Espíritu de Dios viva adentro. Y eso es lo que está diciendo el texto. O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Le está diciendo, son ignorantes. No es malo decirle eso a un hermano o a una hermanita. Pero tú eres el templo del Espíritu Santo. Bueno, yo se lo hago a mis hijos. Si no te quita eso conmigo, tú no sales. Eso no es ropa de iglesia, papá. Oye, mi vida, eso no es ropa de iglesia.
es para estar en la casa cuando tú no vas a recibir a nadie. Gloria a Dios, entonces. No ignores que tú eres templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, dice el texto, el cual tenéis de Dios. Y eso es lo que el texto dice, simiente de Dios. La simiente de Dios que permanece en nosotros. Y que ese cuerpo ya no es tuyo, no es vuestro. Oiga eso. Ese es el concepto de redención o de comprar. Que lo que usted vendió ya no es suyo. Y por eso que hay una cláusula que dice que transfiere desde ahora y para siempre. Que renuncia a esa propiedad porque usted la está vendiendo. Y entonces si dice, el apóstol Pablo hace un ejercicio. Dice, si eran antes esclavos de alguien, pero ahora una persona fue y lo compró quien lo había esclavizado. Ahora tú eres esclavo del que te compró. La única diferencia es que mientras más nos sometemos a Cristo, más libres somos. A mayor sumisión, más libertad en Cristo. Pero tú le perteneces a Cristo si tú has aceptado la redención y el Espíritu de Dios permanece en ti que te ha transformado. Tú no te perteneces. Y ya tú no puedes hacer lo que tú quieras contigo. Se parece como el concepto de matrimonio que está en la Escritura, que le dice que ya el hombre no se pertenece ni la mujer se pertenece, sino que tiene que dar cuenta el marido a la esposa y la esposa al marido. Mira qué interesante, porque en el contexto práctico nada más la esposa daba cuenta, pero en el contexto de la Escritura dice que se sometan unos a otros, todo el mundo da cuenta. Y en la estrategia de la cobertura, el hombre da cuentas porque de esa manera enseña a que los demás den cuentas. Lo enseña a dar cuentas. Entonces, ese es el concepto aquí. Porque habéis sido comprados por precio, entonces ya tú no te perteneces a ti, tú le perteneces al Señor, porque Él paga un precio por ti. Tú no te gobiernas ni tú puedes hacer lo que tú quieres, porque debe gobernarte el Señor. Y ese es el concepto de señorío de Cristo. Cuando Él te gobierna, cuando Él te dirige y cuando tú lo consultas para todo lo que va a hacer, incluyendo los negocios, incluyendo cuando recibe dinero de alguien o cuando va a hacer un negocio, consulta a Dios. Esa persona que me está comprando consiguió ese dinero de manera lícita. Sí, porque yo no quiero que después me lleven a la justicia para que dé cuenta y me asocien con una gente porque yo le vendí una propiedad. Ojo con eso. Entonces eso es sumamente importante. Tenemos que consultar a Dios. ¿Es lícito el dinero que se ganó fulano? ¿Que yo le puedo vender esa motocicleta? Entonces, ese es el señorío de Cristo. Cuando tú dependes de Él, cuando tú lo consultas, cuando Él te dirige, y el Espíritu de Dios va a establecer por medio de la regeneración el señorío de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Oiga lo que plantea. Muy interesante, porque el texto, en un contexto donde la gente estaba planteando que solamente Dios se interesaba de lo espiritual. Y usted ve la gente en las iglesias, Dios solamente come corazón. Ajá. Dice el texto que en tu cuerpo espiritual y en el cuerpo físico. Y ese es el concepto. Y ojo con eso, porque el cuerpo físico es lo que la gente ve primero. Y si lo que está viendo primero no deja que vea el resto, no va a entrar. Por eso a los jóvenes que están aquí, que se enamoran y que van a ir a una primera cita, la primera impresión vale. ¿Sí? Por eso dice el poeta, desde que la vi me enamoré de ella. O sea, ese es el concepto. ¿Sí?
que cuando la vio se enamoró, porque ella se cuidó para dejar ver de ella su belleza. Y él también se vistió de manera apropiada y vino la primera impresión. Lo que sigue es lo interesante, conocer a la gente, pero hay que verlo de fuera primero. Y luego se ve lo de dentro. Entonces, tanto tu cuerpo físico como el cuerpo espiritual le pertenecen al Señor. Y Él no recibe un solo. Así que lo que le han entregado solamente el cuerpo espiritual, ahora haga la transición y comience a entregarle su cuerpo físico. Porque usted no puede servir a Dios y entregar el cuerpo físico al pecado. Sí, porque este cuerpo se va a volver materia. Esa es una filosofía, Entonces aquí el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, está diciendo bien claro, son las dos cosas. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la redención es del cuerpo físico y del cuerpo espiritual, de ambos cuerpos. Y en la resurrección, justamente, lo que va a ocurrir es que el cuerpo físico se va a levantar a partir de la materia viviente, de la célula que haya de ese cuerpo, para juntarse con el espiritual, para ir delante de Dios, sea para la boda del Cordero, sea para la dispensación del reino, para el gobierno de Cristo, o sea ya para ir a juicio. Para lo que fuere, necesita juntarse. Así que cuide su cuerpo, póngalo bonito, higienícelo y vítalo bien, ¿verdad? Lo suficiente como que usted se sienta cómodo, cómoda, porque su cuerpo no es suyo, sino que le pertenece al Espíritu Santo. Y estoy seguro que al mirarnos en el espejo no le preguntamos al Señor, ¿qué tal? ¿Estoy vestido para ti? Música, maestro. En la regeneración, como obra del Espíritu Santo, aquí entra una dinámica. La obra de Cristo viene a ser efectiva en nosotros por medio de la regeneración. Lo que hace que en mí sea efectivo el sacrificio de Cristo es la regeneración. Porque ya Cristo ha redimido a todo ser humano, incluyendo los que están en pecados. Y yo creo que la iglesia debe saber eso, no lo sabe. La iglesia cree que solamente redimió al que está aquí. Sáquese eso de la cabeza. Cristo redimió a todo ser humano. Ahora ese ser humano que está todavía perdido, sin Dios y sin esperanza, necesita saber eso. Necesita entenderlo, necesita ser convencido, pero él ha sido redimido. Y lo que necesita es decir, yo acepto esa redención. El día que la iglesia entienda eso, todo cambiará. Ya el evangelio no será solo para nosotros, ni disfrutaremos solo. La redención no pone condición. Para Cristo redimirnos no puso ninguna condición. Fue a la cruz y punto. Derramó su sangre y se acabó. Y no le pone impedimento a nadie, sino que es abierta. Ahora bien, la regeneración sí requiere del arrepentimiento para vida, de la fe salvadora y de la obediencia. Eso sí se requiere, pero la redención no requiere nada. Cristo lo hizo y lo hizo por todo el mundo. Ahora, para ser regenerado sí se requiere que usted asuma que es un pecador, que es una pecadora, que usted necesita a Cristo y que usted no puede ser salvo por usted mismo. Que solamente en Cristo hay salvación y requiere la disponibilidad de la obediencia a Dios y a su palabra. Y entonces usted podrá ser regenerado. Entonces esa obra de redención, que no es particular, sino general, usted necesita que sea efectiva en usted y por eso necesita el Espíritu Santo. Tanto para que lo convenza como para que lo transforme. Tanto la redención
como la regeneración son pilares de la salvación. Para alguien hablar de salvación, tiene que hablar de esos dos pilares. Redención de Cristo en la cruz, regeneración del Espíritu Santo. Si no existe eso en términos bíblicos, en términos teológicos, no se puede hablar de salvación. Yo no puedo decirle a ustedes, abran la mano que le voy a dar la salvación hoy, recíbanla, y no le puedo decir, vengan y cooperen económicamente para que muevan a Dios para que los salve, porque eso no existe. No hay ninguna posibilidad de eso. La redención la hizo Cristo para que tú seas salvo gratuitamente. Y la regeneración, tú necesitas asumir una responsabilidad en tu relación con Dios. Y yo lo único que puedo hacer por ti es predicarte la palabra y decírtela como es, aunque no te guste y aunque te incomode. Porque el propósito es que tú seas salvo. Y si rehúsa la salvación en el día del juicio, que no es el propósito de estas predicaciones, pero en el día del juicio sale que recibiste una palabra y que produjo en ti convencimiento, pero no diste el paso. Pero esta predicación no es para el día del juicio, esta predicación es para que busques a Dios, te rinda y que acepte su redención y la transformación del Espíritu. Porque a mí no me llamaron a predicar para que le diga a la gente cómo van a ser juzgados y a qué sitio van. La predicación que me dieron para dar es cómo alcanzar la salvación por medio de Cristo. Y hay que decir lo que lo mandaron a decir. ¿Qué dice Romanos 3:9? ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Grábese eso, iglesia. El apóstol Pablo está hablando de él como judío y dice, no somos nosotros los judíos mejores que los gentiles. Sáquese eso de la cabeza, que nadie es mejor que nadie. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, aquí lo dice aquí abajo, ya entienden el concepto, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese texto está describiendo exactamente lo que éramos nosotros antes de aceptar la redención y antes de ser transformado. Y es la condición de la gente que no sirve a Dios. Ojo con esto. Si yo antes era igual que el pecador, yo debería tener compasión del pecador. Porque antes yo era igual. Aleluya. Posiblemente algunos religiosos crean que van a ser salvos por sus méritos y que ellos son tan buenos como que no le tocó al Espíritu Santo otra cosa que traerlo a la gracia porque ellos son muy buenos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Tu bondad no era suficiente ni es suficiente para llenar las expectativas de la justicia de Dios. Por eso es que en una conversación interesante, una persona, un religioso, está hablando con un hijo de Dios y en la conversación él le dice que él hace buenas obras y que tiene buen comportamiento. Y le dice, y yo soy mejor que muchísimos de los hermanos de tu iglesia, le dice. Yo entiendo que eso es verdad. Hay gente que están fuera que tienen comportamientos mejores que muchos de nosotros aquí. Ahora él le dice, no te compares con ellos, compárate con Cristo. Tú eres como Cristo. Y dice, pero ¿cómo tú me vas a comparar con Cristo a mí? Pero ahí no. Entonces, de eso se trata. La sangre vertida en la cruz del Calvario, Cristo pasó como un cordero que no tiene mancha ni arruga. Es santo, por eso llenó las expectativas de la justicia de Dios. Tú no puedes llenar las expectativas de la justicia de Dios porque el castigo de Dios estaría sobre ti. Y entonces Cristo sí llenó esas expectativas. Y entonces no te compare con... Yo soy más santo que el hijo del pastor. Eso es posible, pero eso no te salva. Compárate con Cristo, papá.
Ay, yo soy más santo que la vecina mía. Eso es posible, pero ella no es la referencia, es Cristo. Y entonces él sí llenó las expectativas de la justicia de Dios. ¿Cuánto me gustaría adentrarme en ese texto? Pero ustedes saben que ya estamos en el ocaso de la predicación de hoy. Y entonces en Tito 3, 5, 8 nos dice, texto céntrico de esta predicación en varias entregas, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios, la compasión de Dios. Por eso hemos sido salvos. Y ya saben que no se puede hablar de salvación sin redención, sin la redención universal y la regeneración particular en cada individuo. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, manifestación del amor de Dios. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insista con firmeza. Y le dice el apóstol al pastor, le dice, quiero que insista con firmeza en la congregación acerca de esta palabra, de la transformación que se requiere para ser salvo, de la regeneración, de la misericordia de Dios, de su gracia. Cuando le dijo que insista es que de tiempo en tiempo la predique. Y que cuando la predique la remache, como dice Salomón. Que hablando de las congregaciones dice que las predicaciones de los pastores en las congregaciones son como clavo hincado. No, eso es lo que está diciendo, no remacha eso, esa palabra. Aleluya. Conforme a la esperanza de la vida eterna, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, para que los que están en las congregaciones sean obedientes a la palabra. Por eso quiere que insista y puedan tener buen comportamiento, conducta aprobada, lenguaje aprobado, pensamientos aprobados. En 15 segundos concluyo. Me da eso. La redención nos da la oportunidad para salir de la esclavitud. La regeneración nos da entrada a una nueva vida. Así concluyo en este día. Escuche eso. La redención nos da la oportunidad para salir de la esclavitud. Salir de las tinieblas. La redención me da esa oportunidad. La regeneración me da entrada a una nueva vida, a un nuevo estatus y me da beneficios extraordinarios, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Así que seguimos ahí la próxima semana con esta dinámica para adentrarnos en la gracia. El Espíritu Santo nos alumbra el entendimiento para que podamos aceptar la redención y nos transforma por medio de la regeneración para convertirnos en hijos de Dios y tener derecho a la vida eterna.